Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! A lo largo y ancho del mundo, el envalentonamiento, las victorias electorales, pero sobre todo la capacidad de marcar la agenda política y pública de las extremas derechas es motivo de alarma. Hablamos de la mayor amenaza a nuestras democracias en la actualidad. Sin embargo, hay quien cree que las extremas derechas son solo formaciones políticas. Una mirada imprecisa que, precisamente por ello, diagnostica incorrectamente un fenómeno más peligroso. Las extremas derechas tienen partidos políticos, pero tienen mucho más que ello. Su presencia en espacios de poder estatal, como por ejemplo la judicatura, o sus defensores y auspiciadores en el sector del poder económico y empresarial dan luces sobre las razones de su crecimiento, unido a la labor o difusión o cuando menos normalización que se hace desde el poder mediático. Tenemos enfrente a un adversario con muchas vías de disputar lo que resulta fundamental, la batalla cultural. Las extremas derechas no ganan solo cuando gobiernan. Ganan sobre todo cuando logran imponer los marcos de debate en la agenda política y cuando desvían el tablero de los sentidos comunes hacia las coordenadas que les convienen. Dicho en simple, ganan cuando logran normalizar lo que hace una década hubiera sido una barbaridad, como por ejemplo que se reivindique abiertamente a una dictadura desde el escaño del Congreso de los Diputados. Frente a esta normalización patológica en términos de Casmut, toca análisis de fondo. Hoy en Zona Comanche caracterizamos las extremas derechas, sus estrategias y la internacional reaccionaria que han logrado construir. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Muy buenas tardes, comanches, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del auge de las extremas derechas a nivel internacional y para eso cuento con invitados que creo que nos van a ayudar a profundizar el análisis sobre lo que realmente significan la alarma, que ya son la amenaza frente a la que estamos. A mi izquierda está Irene Montero, ministra de Igualdad, gracias por venir. Manu Levín, nuestro analista de medios en Canal Red, gracias por estar aquí. Pablo Lorduy, periodista del Salto, también gracias por venir. Y por videoconferencia está Steven Ford, historiador y también experto en temas de extrema derecha. Gracias por estar con nosotros. Antes de empezar el debate, como siempre, el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. Durante las primeras décadas del siglo XXI, el declive de los partidos tradicionales ha dado lugar a una serie de fenómenos políticos, muchos de ellos reaccionarios, trasladando el foco de la lucha contra las desigualdades económicas a la lucha contra la ideología de género y contra la amenaza civilizatoria de los movimientos migratorios. La extrema derecha ha convertido el antifeminismo y el racismo en sus principales ejes de acción. Tal fue el caso de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil, de los hermanos de Italia encabezados por Giorgia Meloni, de José Antonio Cast en Chile, de Javier Milei en Argentina, o de Vox en España. Sin embargo, las extremas derechas no solo se expresan a través de lo electoral. La batalla ideológica se disputa sobre todo en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales, y a través de ellas están consiguiendo que cada vez más gente asuma su agenda política. Además, cuentan con una amplia presencia en las estructuras del Estado, como la Judicatura, las Fuerzas Armadas o la Policía, que actúan de resistencia ante cualquier avance progresista que se pretenda llevar a cabo desde el gobierno. Hoy, en Zona Comanche, nos preguntamos si podríamos estar ante una nueva ola reaccionaria a nivel global. Iniciamos con la ronda de 1 minuto por cada uno y cada una de nuestras invitadas. Empiezo con Irene. Dejo una pregunta como para abrir fuego. ¿Estamos ante un momento de ola reaccionaria? Bueno, pues si me toca empezar, lo primero, gracias por la invitación y sí, yo creo que sí, que evidentemente estamos ante una ola reaccionaria que, como os explicaba en el vídeo, no tiene que ver solo con la política institucional, tiene que ver con los poderes mediáticos, tiene que ver con las estructuras más profundas del Estado, tiene que ver con todos los espacios desde donde hay poder para determinar cómo se organiza la sociedad y que quizás es una ola reaccionaria que está buscando, no sé si restablecer el sistema, porque el sistema tiene una serie de crisis demasiado profundas, ¿no? Lo que yo creo que es un gran consenso social es que este sistema es necesario cambiarlo, pero quizás sí ocultar algunos de los principales vectores de crisis, de esas grietas que estaban poniéndose en evidencia desde la crisis del 2008 y que habían generado una ola democrática muy poderosa a nivel internacional. Eso es lo que yo creo que es la pregunta clave, ¿no? ¿Es una reacción? Sí. ¿Es una ola reaccionaria? Sí. ¿A qué? A un movimiento democratizador muy poderoso que se está implementando en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotras? Yo creo que a la extrema derecha y a la reacción solo se le frena con más derechos. Muy bien. ¿Manu? Bueno, yo coincido con el planteamiento. Creo que efectivamente estamos en ese contexto reaccionario y es importante entender que efectivamente es una reacción ante una serie de avances. Yo creo que la ultraderecha es una radicalización violenta del poder establecido para frenar, reprimir y revertir los avances sociales, restablecer el sistema, decía
Irene, que yo creo que es digamos, un término bastante certero. Es un movimiento fundamentalmente represivo que busca disciplinar y que, por lo tanto, y esto es importante, surge en un contexto de avances sociales. Surge en un contexto definido por nuestras propias victorias, por las victorias del movimiento democrático. Creo que esto es importante porque hay quienes dicen que la ultraderecha surge de allí donde fracasa una revolución, ¿no? Que la ultraderecha es hija de una izquierda que ha abandonado a los trabajadores, que se echan en manos del fascismo. Yo creo que es al revés. El fascismo surge allí donde hay una revolución triunfante, donde hay un cambio en marcha. ¿Pablo? Pues a mí me parece interesante establecer las diferencias y las similitudes con los fascismos clásicos, ¿no? Y creo que las similitudes, que al final es un último recurso del gran capital, ¿no? El fascismo, para blindar sus privilegios, así lo ha sido a lo largo de la historia, y la diferencia yo creo que es que las circunstancias históricas son distintas en el sentido de que, en primer lugar, hay una consideración sobre los derechos humanos que viene de esa derrota del fascismo, ¿no? Y en derechos humanos hablamos de cuestiones de raza, por supuesto de género, de orientación sexual, etc. Que hay un cambio completo en la concepción de las fronteras en todo el mundo y empiezan a ser un factor clave, y que estamos en una crisis climática. Yo creo que son los 3 puntos claves de este nuevo fascismo que estamos viviendo ya. ¿Tu minuto, Steven? Bueno, es indudable que hay un viento ultraconservador. No cabe duda de que la extrema derecha se ha normalizado, se ha desmarginalizado, ocupa en muchos casos los gobiernos de varios países o los ha ocupado. Esto es indudable y es algo muy diferente respecto a hace 20 o 40 años atrás. Ahora, es cierto que la extrema derecha también es una reacción a determinados fenómenos de cambio, no cabe duda de ello, pero creo que también tenemos que afilar un poco más el análisis y profundizar más. Es decir, hay una serie de cambios estructurales a los cuales la extrema derecha ofrece a su manera una respuesta, que no quiero decir que es la respuesta correcta, pero la ofrece y hay quien compre ese discurso. Y por otro lado, las democracias liberales han entrado en una fase de crisis y sabemos que, como decía el siempre citado Gramsci, cuando hay momentos de crisis, de pasar del viejo a un nuevo modelo, a una nueva época, pues es cuando surgen los monstruos. Vamos a abrir un poco el debate. Sé que existe un debate más terminológico, diría yo, particularmente académico, sobre cómo llamarlas, ¿no? La denominación posfascismos, fascismos, derecha radical, populismo de derecha, ultra, neofascismos. Hay un debate académico, pero para trascender ese debate, precisamente porque creo que buscamos tener un análisis más bien político, ¿cómo las caracterizamos estas extremas derechas? Como para decir, están dentro de este mismo pozo. ¿Qué es lo que tienen en común estas extremas derechas? Pienso a nivel internacional, no solamente en España. Pablo. Pues tienen en común que vivimos en un mundo en el que la violencia se ha normalizado, la violencia política, por supuesto, pero la violencia también en zonas de exclusión, que les llaman, ¿no? Estamos acostumbrados a no considerar un exterminio, tragedias, masacres, como la que ha tenido lugar esta semana en el mar Mediterráneo, ¿no? Esto no lo consideramos exterminio. La violencia en algunos puntos de esas zonas se normaliza. No es lo mismo, por supuesto, en el centro de las grandes ciudades que en esa serie de sitios. Y ahí surge, digamos, una serie de políticas y una serie de actores políticos que dicen que esto está bien que pase, que la violencia, digamos, es intrínseca y que no nos podemos tirar de los pelos contra lo inevitable. Es la respuesta que se nos ha dado, porque siempre ha habido una serie de diferencias de origen, raza, de género, etc. Y esto, que entronca con la antigüedad, también es nuevo en el sentido de que hasta este siglo, hasta por lo menos la primera década de este siglo, el discurso de los derechos humanos había, digamos, sido hegemónico. Hoy en día hay una serie de actores que quieren que siga siendo hegemónico, pero estamos viendo cómo en todo el mundo está surgiendo esta política de la diferencia, de la exclusión y del otro. Y eso no cambia tanto con respecto a la persecución de los judíos, la persecución de los gitanos en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Irene.
Yo sí creo que hay algunos temas que comparten y que no son casualidad, además. El primero, el antifeminismo, o sea, la extrema derecha o, digamos, esos movimientos, los llamemos como los llamemos, ¿no? Esta ola reaccionaria sitúa en el centro de sus ataques el movimiento feminista y la lucha LGTBI, los derechos LGTBI. El antifeminismo es una característica central. El antirracismo es otra característica muy importante. Del mismo modo, yo creo el negacionismo del cambio climático, es decir, de alguna manera sitúan como temas de ataque aquellos que desde la ola democrática hemos situado como las grandes crisis que nos empujan a cambiar este sistema, ¿no? Decimos, queremos vivir en un mundo en el que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tengamos más riesgo de ser asesinadas, de sufrir violencias sexuales o de ocuparnos más de los trabajos del hogar o de los trabajos de cuidados. Queremos un mundo en el que por el color de tu piel no te puedan discriminar o por tu orientación sexual o por tu identidad de género, y queremos un mundo en el que podamos vivir y que sea sostenible. Todos esos ejes son los que estos movimientos atacan, pero además creo que hay otros 3 elementos que son importantes. Uno es la invisibilización de los poderes económicos. La ola democrática internacional lo que hace es situar en el centro del debate la contradicción arriba-abajo y decir no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no? La democracia es el 99%. Todo el discurso del 15M, eso se invisibiliza desde el discurso de la extrema derecha y la lucha es del penúltimo contra el último. Los problemas son entre los ciudadanos. Hay una completa invisibilización de cuáles son las raíces estructurales de un sistema y de una organización social, económica, política profundamente injusta y que es la que genera el sufrimiento de la gente. La violencia política, que Pablo decía, yo creo que es otra característica. Hay asesinatos por decenas de activistas y defensoras de los derechos humanos. Pienso en Berta Cáceres, pienso en Marielle Franco. Hay un ejercicio sistemático de violencia política que busca disciplinar al movimiento democrático. Parte de su éxito consiste en que nosotras mismas dudemos de nuestra capacidad y de nuestro poder para cambiar las cosas. Y que además haya consecuencias durísimas en la vida de quienes se ponen temporalmente en primera línea para provocar y para avanzar en democracia y en derechos. Y por último, creo que también es importante, a propósito de lo que decía Steven en su minuto, que cuentan con un gran apoyo de los poderes mediáticos para normalizar, para blanquear y para legitimar esos discursos. Él decía, están dando respuestas a su manera, aunque no sean las adecuadas, a mucha gente que las compra. Bueno, yo creo que si no tuviesen el gran apoyo que tienen de los poderes mediáticos para normalizar sus discursos, para establecer y legitimar no solamente su discurso, sino los temas de conversación, que cuando hablamos de vivienda se hable mucho más de ocupación que de especulación, a pesar de que el problema de la vivienda en España, por ejemplo, es de especulación y no de ocupación. Si no tuviesen esa legitimación de los grandes poderes mediáticos, y precisamente eso te habla también de que es un movimiento político, cultural, social, el movimiento reaccionario, ejercido desde el poder contra los y las demócratas, yo creo que sus soluciones no se verían como soluciones ni sería tan fácil que calase entre tanta gente. Cala porque hay un enorme trabajo desde los poderes mediáticos de batalla cultural y de normalización y blanqueamiento de esas posiciones y bueno, y que ahora ya es tan normal hablar de violencia intrafamiliar como hablar de violencia machista. Son simplemente opiniones, ¿no? 2 opiniones y no una forma correcta de abordar un problema y una forma que revictimiza y que sigue culpando a las mujeres de la propia violencia que sufren. Es interesante porque muchas veces olvidamos que también hay que decir que las extremas derechas no ganan necesariamente cuando llegan a gobernar, sino que en realidad ganan cuando son capaces de marcar los debates de agenda en la agenda pública y los marcos que instalan para ese debate. Manu. Recogiendo algunas cosas que habéis dicho, yo efectivamente creo que a nivel social el objetivo de las ultraderechas es defender los intereses del poder establecido, desviando la mirada de la indignación y de la rabia y del sufrimiento popular en lugar del poder, digamos, hacia los más débiles de la sociedad, ¿no? En España, por ejemplo, veníamos de una coyuntura social y política definida por el 15M, en la que había una idea clara de que la culpa del sufrimiento de la población, la culpa de la crisis, la tenían los bancos, la tenían los políticos corruptos, ¿no? que dominaban todo el panorama político hasta esa fecha, y el movimiento, digamos, la irrupción de la ultraderecha lo que busca es convencer a la gente de que tu enemigo no es el que está arriba, tu enemigo es la familia que no puede acceder a una vivienda y tiene que ocupar la vivienda de un banco, tu enemigo es el inmigrante al que te enseñan que tienes que tenerle miedo, ¿no? y que tu enemigo es la guerra del penúltimo contra
contra el último, como decía Irene, y la ocultación, digamos, del poder económico. Es no, ese no es tu enemigo está abajo, ¿no? ¿Y cuándo ganan? Tú decías, ¿cuándo gana la ultraderecha? En mi opinión, y volviendo a lo que planteaba al principio, de que el objetivo final, de alguna manera, es volver al statu quo, restablecer el sistema, la ultraderecha gana cuando deja de ser necesaria. El objetivo de la ultraderecha es dejar de ser necesaria. Y eso a lo largo de la historia se puede observar, ¿no? Antes decía, la ultraderecha surge en un momento de avance social. En España, en el siglo XX, cuando surge el fascismo, cuando existe una república, cuando existe un movimiento que está conquistando derechos para las mujeres, derechos para los trabajadores, una democratización, ¿no? Entonces hay una reacción violenta del poder. En América Latina, las dictaduras en los años 70, ¿en qué contexto surgen? En el contexto posterior a la Revolución Cubana, cuando hay un auge de movimientos estudiantiles, guerrilleros, sindicales, revolucionarios, ¿no? Y hay que dar un golpe en la mesa y hacer una limpieza social y una limpieza ideológica que permita a la ultraderecha dejar de ser necesaria. Es decir, la ultraderecha, digamos que se vuelve a sumergir en la historia durante etapas, ¿no? Y vuelve a emerger en aquellos momentos en los que es necesario, ¿no? Para restablecer el orden, y deja de tener razón de ser cuando logra eso, ¿no? Cuando logra una pulsión en la población, digamos, de cambiar la demanda de justicia por la demanda de paz. Hacernos comprar la paz sin justicia. Creo que ese es el éxito de la ultraderecha. Has hablado de las dictaduras latinoamericanas, me parece interesante porque también hemos hablado de cómo normalizan cosas que antes nos hubieran dicho. Antes de darle turno de palabra a Steven, quiero poner algo que dijo pues, el candidato de la extrema derecha en Chile, Kast, que antes no se hubiera imaginado que podría decir, luego de lo que fue la dictadura pinochetista, un candidato presidencial. Después de decir que Salvador Allende no lo derrocó el pueblo. O sea, no es que los militares se hayan levantado enojados un día y eligieron te vas. No, claramente fue el pueblo de Chile que se levantó y le solicitó a las Fuerzas Armadas que hicieran un pronunciamiento militar. Y yo eso lo valoro y le doy las gracias por haber dado libertad a nuestra patria, si no estaríamos quizás peor que Cuba y Venezuela. De ahí para adelante yo le reconozco al gobierno militar toda la obra modernizadora que hizo. Yo no soy pinochetista, yo no tengo una foto de Pinochet en mi oficina, pero sí valoro el trabajo que se hizo. Y vinculo esto con algo que decía Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, en un escaño del Congreso de los Diputados, diciendo pues que Pedro Sánchez era el peor presidente en los últimos 80 años en España. Voy con Steven. Sí, me conecto con el debate que se estaba haciendo, ¿no? Sobre la cuestión terminológica, que me parece interesante. Los paralelismos históricos son siempre muy útiles. Ahora, no estamos viviendo en los años 20 y 30. Entonces, hablar de fascismo en la actualidad es un error, y de hecho todos los historiadores que trabajan el fascismo histórico, el del siglo pasado, están de acuerdo en decir que hoy en día estamos frente a algo distinto, ¿no? Podemos debatirse y llamarlo derecha radical populista o extrema derecha. Yo apuesto por lo segundo. Atención, si decimos que lo que tenemos enfrente hoy en día no es fascismo, no quiere decir que no sea un peligro para los valores democráticos. Yo creo que es la mayor amenaza existente en la actualidad para las democracias liberales y pluralistas y para la ampliación de derechos. Ahora, yo creo que también tenemos que tener claro que estamos frente a una extrema derecha que se ha renovado, que justamente además se presenta con una tupida red de redes transnacionales que podemos entender como una gran familia a nivel global, porque son más las cosas que comparten respecto a las cosas que les diferencian. Entonces hay toda una serie de referentes ideológicos, algunos se han mencionado antes, entre los cuales yo remarcaría el antiprogresismo, que viene a sustituir lo que fue el anticomunismo de las décadas pasadas, y por el otro comparten también estrategias políticas y comunicativas. Y atención, aquí yo creo que hay un elemento muy importante a mencionar, que es lo que se puede definir como parasitismo ideológico, porque no cabe duda de que las extremas derechas lleven adelante, defiendan retóricamente y luego pongan en práctica cuando están en los gobiernos políticas antifeministas, pero intentan apropiarse a veces de un discurso en defensa de los derechos de las mujeres. Pensemos no solo en la feminización de rostro, tener a Meloni, tener a Le Pen, tener a otras mujeres que lideran partidos de extrema derecha, sino que ellas mismas reivindican como mujeres, y además vinculándolos a la natalidad, al rol de madre de la mujer, el rol tradicional y conectándolo con la familia tradicional, el saber defender los valores y los derechos de la mujer. Entonces eso es algo muy interesante, porque vemos una extrema derecha
que tiene, para así decirlo, y aquí cierro, mucho juego de piernas y de forma además muy provocadora, muy transgresora, intenta apropiarse de banderas que han sido siempre defendidas por las izquierdas. Me parece interesante, y a partir de ahí abro también con otra pregunta. ¿Cuál es el adversario? ¿No? Lo mencionaba un poco Forti, esa especie de antiprogresismo, lo que fue el anticomunismo, que en realidad tampoco sé si fue del todo o si sigue siendo. De hecho, quiero que pongamos unas declaraciones del reciente alcalde ya de Lima, la capital del Perú, durante la campaña electoral anterior. Y es interesante cómo algo que nunca hubiéramos esperado escuchar en una campaña electoral lo escuchamos, y a partir de ahí pensar cuál es el adversario de las extremas derechas. Vamos con el vídeo. ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Muerte al comunismo! ¡Muerte al Cerrón! ¡Y a Castillo! Muerte al comunismo y muerte a Castillo directamente. Ojo, que eso también a veces, el comunismo puede parecer algo muy abstracto, pero acá hablamos ya de personas concretas en una campaña. Entonces, ¿quién es el adversario de las extremas derechas? Yo creo que es la democracia. A mí me recordaba esto, a esa frase de Vargas Llosa que se movió tanto, ¿no? Que decía, lo importante en democracia no es la libertad, es votar bien. Es decir, la democracia es un procedimiento formal para ellos, es un procedimiento formal que es útil mientras consiga dar una apariencia, ¿no? De participación ciudadana, pero en el fondo mantener las dinámicas del sistema bien controlado y bien establecido. En cuanto a democracia significa que puede haber, pues en España, un gobierno de coalición en el que no solamente están el Partido Socialista o el Partido Popular, los partidos del bipartidismo, sino en el que entra una formación política como Podemos, que no le pide un euro a los bancos, que trabaja sin ninguna deuda, ¿no? Con los grandes sectores económicos, mediáticos, que definen las reglas del juego sin presentarse a las elecciones. Entonces ya pues, nos parece que la democracia, lo importante de la democracia no es votar con libertad, es saber a quién votar, no equivocarte, ¿no? Entonces yo sí creo que no necesitan un adversario concreto en el sentido de un partido político o una ideología concreta, sino que están en una ofensiva contra un movimiento de carácter democrático y popular que tiene muchas expresiones. Sí que creo, obviamente, que los derechos de las mujeres están en el centro y, por tanto, las mujeres, las personas LGTBI, las personas racializadas, a esas apunta, ¿no? Pero, en el fondo, yo creo que son vías diferentes para atacar, primero, a los sectores que están a la vanguardia de las luchas democráticas y después para poner en cuestión el funcionamiento mismo de la democracia. Esto es lo que me parece más interesante también de pensar, y es que estamos en un momento profundamente ideológico. La extrema derecha, y también en España lo que representa Ayuso y lo que representa Vox, son píldoras ideológicas todos los días, legitimadas y normalizadas desde los poderes mediáticos. Por eso, cuando desde determinados sectores del progresismo se habla del ruido, de no hagamos ruido, callemos ante su ofensiva para no darles más bola, callemos y ya la gente se dará cuenta por sí misma. No, si es que estamos en un momento profundamente ideológico, de debate de cuál es el proyecto de sociedad, el modo de vida, el modo de organización de la economía, de la sociedad, de la vida, de la política institucional, la democratización de las estructuras más profundas del Estado. Es un momento profundamente ideológico. Si solo legitimamos que la derecha extrema o la extrema derecha, o como lo queramos llamar, sea la que da píldoras ideológicas todos los días, y nosotras decimos no, vamos a permanecer calladas, lo que hacen es arrasarnos antes de ganar en unas elecciones, porque arrasan en lo cultural, porque ya solo son sus temas de los que se debate, porque ya solo son sus marcos y sus formas de pensar y sus propuestas sobre las que podemos construir y nos volvemos a situar a la defensiva, ¿no? A decir, no, en realidad aquí lo que están haciendo es atacar al migrante. Sí, ya sabemos que están atacando al migrante, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Por eso decía antes, se les frena garantizando derechos. Si ellos dicen que el problema de España es que las ayudas sociales se dan a los migrantes, no solamente hace falta desmontar con datos y sin mucho ruido esa propuesta, habrá que hacer una regularización para que toda esa gente que está levantando el país, haciendo las tareas de cuidados, haciendo las tareas más ingratas, peor remuneradas, tengan todos sus derechos garantizados y puedan participar plenamente de la sociedad. Les frenamos avanzando en derechos, oponiendo también propuestas ideológicas y planteando propuestas ideológicas que nos permitan avanzar. Pablo.
Sí, yo retomando la cuestión de la terminología, y sé que extrema derecha, por ejemplo, para nosotros es mucho más ajustado, pero si lo que define al fascismo son esas brigadas de la porra, esa violencia organizada, en América Latina eso sigue existiendo, ¿no? Los grupos paramilitares, hemos visto Perú, etcétera, ¿no? Y retomando eso, ¿quién es el enemigo? No dejan de ser cuerpos. Los enemigos de la extrema derecha, ¿no? No dejan de ser indígenas, migrantes, mujeres, personas trans, no dejan de serlo, y es verdad que eso es, para nosotros ya la democracia es que esto forma parte de nuestras vidas, de nuestros modelos de reproducción, de nuestras maneras de estar en común. Eso es lo importante de la democracia, ¿no? Poder llegar a estar en común, poder participar, poder formar comunidades amplias, con sentidos amplios y en las que todas las personas se puedan sentir partícipes. Y eso es a lo que atacan. Y atacan a los cuerpos de las personas que ellos no quieren en esas comunidades porque quieren comunidades cerradas que ahora mismo están vehiculando a partir de una serie de afectos. Y ellos están, y eso ha sido parte del bloqueo de la izquierda, a mi entender, que ha sido que ellos han hecho un relato afectivo de la historia reciente de este país, en los que, como decía Kass para el caso de Chile, ya lo que hicieras en el franquismo o lo que hicieran tus abuelos ya no importa. No importa si tu abuelo fue represaliado o está en una cuneta, así vivió mejor gracias al franquismo o incluso asesinó a personas que estaban elegidas democráticamente en el periodo 31-36 o que eran maestros de esa república, no importa, ¿no? Hay un nuevo afecto que ellos han querido transmitir al resto de la sociedad, que es lo nuestro, lo que nos pertenece, etc. Esto es verdad que ahora yo creo que en el caso de España está quedando limitado, porque como decía Manu, cuando mejor funciona la extrema derecha es cuando es menos necesaria. Está quedando limitado demoscópicamente. ¿Qué pasa? Que sigue estando muy introducida, muy metida esa serie de efectos, esa sentimentalidad, a partir de temas como la banda terrorista ETA, etcétera, etcétera, sigue estando metida en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas. Y además, con otros temas, vamos a decir, pero con una misma sentimentalidad, también en ganadería, caza, todo lo que tiene que ver con ciertas maneras de explotación del campo, por lo que entienden de cosmopolitismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sentimentalidad, digamos, sí que yo creo que cambia relativamente, porque por supuesto también viene del franquismo un tema como el como el toreo, perdón, o como la caza, pero ha cambiado en el sentido de que ellos han visto ahí una beta de crecimiento a partir también de las redes sociales, etcétera, etcétera, y han generado, digamos, un nuevo relato que ya se aleja de sus viejos símbolos que durante tanto tiempo tuvieron que tener metidos en armarios, cajones, etcétera. Voy con Steven, luego Manu. Sí, yo creo que es interesante mirar dónde la extrema derecha gobierna y dónde gobierna desde hace años. Y aquí tenemos sobre todo el caso de Hungría y de Polonia. En Hungría, Orbán, no lo olvidemos, gobierna desde 2010 de forma ininterrumpida y ha transformado lo que era una frágil, si queréis, democracia liberal en el periodo de transición del poscomunismo en una, como la define él, una democracia iliberal, que es un oxímoron a fin de cuentas, es decir, un régimen híbrido de autocracia electoral. Y esto lo digo para entender efectivamente cuáles son los enemigos o el enemigo principal de la extrema derecha. Claro que la extrema derecha defiende en muchos casos una serie de privilegios que se han puesto en duda y se están poniendo en duda por una serie de políticas y de transformaciones de la sociedad. Pero por el otro también la misma democracia liberal y pluralista es el enemigo principal, se apuntaba antes, es decir, el Estado de Derecho, la separación de poderes, el pluralismo informativo, además justamente de una serie de derechos que se estaban ampliando y que, digamos, se quiere retroceder. Yo creo que esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque se suele decir que Hungría es algo como que queda muy lejano
¿no? Y que tiene que ver con la difícil transición del comunismo post-89. No, atención, Hungría es el modelo para todas estas formaciones políticas. Para hablar del caso de Vox, tras la victoria de Orbán, estaban celebrando en Budapest, junto a los miembros y los dirigentes de Fidesz, dos importantes dirigentes de Vox, como son Buxade y Terz, que tienen las relaciones internacionales. Y esto solo para nombrar al caso más cercano. Manu. Bueno, retomando la pregunta, decías quién es el adversario. Efectivamente, yo creo que el adversario es la justicia social y la parte de la sociedad a nivel político que pelea por la justicia social, es decir, la izquierda, llámese como se quiera, digamos, en función de las particularidades de cada momento histórico y de cada lugar del mundo, ¿no? El enemigo, en mi opinión, es esa parte de la sociedad que lucha para cambiar las cosas, y el objetivo es, digamos, inocular una determinada actitud en esa parte de la sociedad, reprimirla, modularla. Leí ayer un hilo que publicó Paola Aragón, que lo quería leer porque creo que, bueno, señala una cosa con la que se puede hacer un paralelismo. Decía, hoy he aprendido que una de las dinámicas de la violencia machista es generar en la víctima la falsa sensación de que es ella quien tiene el control, y aparejado a este, la responsabilidad y, en consecuencia, la culpa. Tú tienes que controlar que él no brote. Tú puedes controlar que él no se enfade. Tú puedes controlar que todo vaya bien, que él esté bien, que la relación vaya bien. Es una sensación de falso control que te impide salir de ahí, porque si la cosa no está funcionando es por culpa tuya. Este es el sentimiento que yo pienso que se busca sembrar por parte de la ultraderecha en esa parte de la población que quiere cambiar las cosas. Como tú puedes controlar que él no brote, tú puedes controlar que el sistema no brote contra ti. No critiques a los grandes medios de comunicación, no critiques a los grandes empresarios como Juan Roig, que hay que hablar mejor sin insultar, sacrifica a la ministra de Igualdad y sacrifica al Ministerio de Igualdad y al feminismo, asume nuestros marcos y entonces os dejaremos en paz. Y mucha izquierda compra esto, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y plantea permanentemente que si pasa lo que pasa, de alguna manera es por culpa nuestra, es por culpa de esa parte de la sociedad que no está sabiendo hacer las cosas para que el sistema no brote, ¿no? Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es cambiarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas permanentemente en la línea en la que ellos nos dicen, además, ¿no? Para mí esto es un argumento perverso similar a decir que la culpa de los desahucios es de la PA. La culpa de los desahucios es de un sistema diseñado para proteger la propiedad de los rentistas y de la élite económica. Es por culpa de la policía que está al servicio de esos intereses. Es por culpa de la vivienda como un bien de mercado. No, es por culpa de las pocas personas que sí dan la cara y ponen el cuerpo para cambiar esa situación, ¿no? No han logrado seducir a más vecinas y vecinos para parar ese desahucio, que hagan una mejor estrategia la próxima vez, ¿no? Por lo tanto, criticar al poder, criticar a los medios de comunicación, el autoritarismo del Estado. No, hombre, no. Criticarte a ti mismo, que lo estás haciendo muy mal. Eso es como la cultura de la autocrítica, que la autocrítica yo creo que es un ejercicio muy útil como ejercicio intelectual, pero no como cultura política, y que eso es precisamente lo que busca la ultraderecha, es decir, disciplinar de esa manera a la izquierda, y cuando lo logran es cuando dejan de ser necesarios y cuando han triunfado. Es decir, cuando la izquierda asume ese disciplinamiento, ¿no? Y asume, digamos, y se modula y se modera y deja de hacer determinados planteamientos, es cuando la ultraderecha ha ganado. Por lo tanto, ese es su objetivo. Ahora que estamos hablando, en este momento en el que estamos debatiendo, se está pactando una serie de gobiernos autonómicos y municipales por parte del Partido Popular y Vox, normalizando su entrada en estos gobiernos. De facto, ahora mismo ya han llegado a un pacto en la Comunidad Valenciana, que no es poca cosa. Entonces, hablamos de algo que ya nos toca directamente. Nos interesa hablar entonces de cuál es el proyecto, qué modelo nos están ofreciendo, porque entonces hay que ponerle un poco de rostro a esto. Hablábamos de las mujeres como parte de su ofensiva, de su violencia, hablábamos también de los migrantes, y quería, por tanto, poner también unas declaraciones de Abascal a raíz de ciertos migrantes que parece que, a diferencia de mí, por ejemplo, no son igual de migrantes que yo. Quería plantearlo y a partir de ahí pensar en el proyecto que nos ofrecen. Y ahora mismo vuelve a dar ejemplo, no solo apoyando a Ucrania sin reservas, sino también acogiendo a cientos de miles de refugiados. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora
y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Refugiados versus migrantes. Y lo mismo podrían decir también de algunas mujeres versus otras, seguramente. ¿Qué proyecto nos están ofreciendo las extremas derechas? Irene, empiezo contigo. Yo creo que sobre todo es un proyecto de disciplinamiento social. Uno de los efectos que yo creo que, bueno, a mí Nancy Fraser me gusta mucho cómo lo explica, que tienen las olas democráticas y particularmente esta que se desata a raíz de la crisis financiera, tiene que ver con el estatus, ¿no? Que remite a ese debate también recurrente en la izquierda sobre la diferencia entre las cosas del comer y las peleas identitarias. Pero en realidad no hay nada más material que el derecho a ser, ¿no? Entonces, cuando hay un movimiento democrático que dice, no, las personas trans también tienen derechos, no, las mujeres somos más de la mitad de la población, tenemos que tener nuestros derechos garantizados, no sé, poder estar vivas, ¿no? Poder seguir vivas y que no nos asesinen nuestras parejas, que no nos violen, normalmente no son desconocidos, sino personas de nuestros entornos más cercanos, nuestros jefes, familiares, parejas. Queremos poder desarrollar nuestras vidas sin tener que asumir más que los hombres las tareas de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Son peleas que no solamente son materiales, también hacen que en la sociedad se produzca una redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados, porque equilibramos el estatus de diferentes personas en la sociedad. Todas y todos vamos teniendo progresivamente con esa lucha la misma posibilidad y el mismo derecho a tener derechos. El mismo derecho a tener derechos. No si eres una persona trans o si eres una persona migrante en situación administrativa irregular, de entrada ya tienes menos derecho a tener derechos, menos acceso efectivo a los derechos. Entonces, yo creo que para estos movimientos reaccionarios un objetivo muy importante, y también por eso van contra los derechos de las mujeres, contra el movimiento feminista, contra las personas racializadas, que efectivamente tiene una dimensión corporal muy fuerte, o sea, es una ofensiva que es ideológica pero que impacta directamente en los cuerpos de las personas que viven y luchan, es una pelea para disciplinar a la sociedad, para que te quedes quieto o quieta en el rol que te ha asignado una estructura de poder desigual, injusta y que genera sufrimiento, pero que es la condición de posibilidad de los privilegios de unos pocos, que son precisamente los que quedan ocultos de esa agenda de la extrema derecha, que es como no hablemos de que en el medio de una de las grandes crisis internacionales en este momento con la pandemia y después la guerra de Ucrania, las grandes empresas están ganando, las empresas armamentísticas, en España las empresas de la alimentación, las empresas de la energía, no solamente no están perdiendo dinero, sino que están teniendo beneficios que no tenían antes de que estas crisis se produjesen, mientras hay muchas familias que sufren. Eso lo ocultamos y lo que provocamos es un elemento o un movimiento disciplinador de la sociedad. Tienes un rol, asúmelo y calladito, no protestes o calladita, para que todo pueda seguir como está. Precisamente por eso también la violencia política forma parte central de las estrategias de los movimientos reaccionarios, porque si hay que disciplinar a toda una sociedad, la forma más fácil de disciplinar a toda una sociedad es disciplinar y romperle la vida a los que están luchando en primera línea. Si tú haces eso, si tú luchas, si tú hablas, si tú no te quedas callada, te va a pasar lo que le hemos hecho a esta persona, te va a pasar lo que le hemos hecho a ella, lo que le hemos hecho a él. Y entonces a lo mejor te lo piensas, a lo mejor dices, bueno, pues tampoco estoy tan mal. O aunque esté tan mal, a lo mejor me da más miedo, porque tengo una familia, porque tengo unos hijos, porque tengo un empleo precario, me da más miedo organizarme con otros y con otras vecinas para poder conquistar derechos y para poder revertir esta situación injusta. Y además no te dejan de decir, como decía Manu, para terminar de rematar el argumento, quizás si esto le pasa, no es porque nosotros estamos usando nuestro poder para intentar disciplinar y para intentar impedir el avance de derechos. Le pasa porque ha ido demasiado lejos, le pasa porque ha corrido demasiado. Las feministas tenéis que saber parar, tenéis que saber no pedir tanto, ¿no? Comunicáis mal. O ha habido un problema de comunicación. Tienen razón, pero lo han comunicado mal, no han conseguido convencer, no como la extrema derecha, que casualmente siempre convence bien. O sea, Ana Rosa ¿no? Nunca se equivoca de cuál es la línea argumental para convencer de dónde. Entonces, claro que ahí hay un ejercicio, yo creo, de disciplinamiento, que es lo que también permite, sobre todo, una distancia de la política, ¿no? Que al final haya mucha gente que diga, la política no es una herramienta, la política no solo la institucional, la política, la organización vecinal, la organización popular, no es una herramienta que me sirve para avanzar, y entonces, bueno, tienes disciplinados a los sectores organizados, disciplinas con eso al conjunto de la sociedad y dejas claro que
tú tienes un rol y si te sales de ese rol vas a sufrir duras consecuencias. Entonces, bueno, pues claro, hacen que el coste de seguir peleando por los derechos sea mayor. Precisamente por eso yo creo que la respuesta tiene que ser demasiado tiempo llevamos esperando, ¿no? O sea, vamos deprisa porque nuestros derechos son urgentes. Los de las mujeres, los de las personas racializadas, claro, ya hemos esperado demasiado tiempo. Ya hemos esperado mucho y ahora lo que toca es avanzar porque la situación sigue siendo injusta y sigue generando sufrimiento y sigue habiendo desigualdades que no tienen por qué existir. Pablo, luego Steven. Pues es que creo que en esta época tenemos como un triple movimiento en política, ¿no? y que se corresponde mal, o bajo mi juicio asimétricamente, luego en lo electoral, ¿no? O sea, por un lado hay, yo creo, una serie de movimientos, organizaciones que nos ponen delante lo que pasa de verdad, o sea, la realidad de nuestro tiempo, que es muy jodida, perdón por la palabra, pero que es muy difícil porque estamos en medio de una crisis climática, estamos en una crisis de productividad en la Unión Europea muy importante y con unos agobios que ya han venido para quedarse en términos de inestabilidad, problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Hay quien esto lo está presentando y está diciendo, bueno, y además es que en el caso específico de España tenemos extrema derecha en la judicatura, tenemos extrema derecha en policía y fuerzas armadas, tenemos extrema derecha en medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones de la valentía de Podemos ha sido esa, pero el segundo actor, que sería el del statu quo, dice, me da igual. La vida es como es, esto no se puede cambiar tan fácilmente. ¿Queréis que tiremos así? Nadie quiere vivir en un mundo en el que digamos, oye, es que igual tenemos que comer carne una vez al mes en lugar de 3 veces por semana, ¿no? Nadie quiere vivir en ese mundo, por lo menos como hemos sido educados hasta ahora, ¿no? Esto es una cosa que además hay compañeras y compañeros que conocemos que dicen, es que yo no me puedo meter en política si tengo que decirle a la gente esto porque nadie lo quiere oír, ¿no? Y luego la extrema derecha, que es de lo que estamos hablando hoy, lo que propone es complot. Donde no llega todo es un complot, ¿no? Entonces estamos viendo, vuelve el antisemitismo, a poco que rascas está, vuelve el racismo, por supuesto, lo hemos visto, con las ideas del invierno demográfico, están este tema del dog whistle, ¿no? del silbato para perros, que escuchen, porque en este corte de Abascal dice jóvenes en edad de estar en el ejército musulmanes. Ahí, si tú desarrollas un poquito el pensamiento y tenemos bastante todos instalados la idea del complot, ahí estás viendo Bataclan, estás viendo trenes, etcétera, etcétera. Claro, esta es su oferta. Y esta oferta tiene el silbato de la opresión del hombre blanco joven contra un mundo que no entiende, ¿no? Tu vida es una mierda, estás en lo peor, va a ir a peor, o eso te dicen los progres que va a ir a peor porque son unos aguafiestas, entonces adhiérete al complot, adhiérete a esos que resisten contra la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y ahí, en efecto, si el sector del statu quo de no te preocupes demasiado, etcétera, no mueve ficha, los otros van comiendo el suelo de la verdad, de la realidad, de lo que tenemos que afrontar como sociedades, que son esos problemas acuciantes, ¿no? La crisis climática, la crisis de los derechos humanos, etc. Y ahí, digamos, en esas 3 fases, tenemos a 2 partidos que son los del statu quo, pero en los que uno de ellos, que es el Partido Popular, para más señas, coquetea todo el rato con el complotismo, coquetea con esa idea de los inviernos demográficos, etc. Entonces tenemos un problema porque realmente no es marginal aquí ese discurso.
O sea, solo un apunte que creo que hay que ponerle mucho peso al papel que juegan los poderes mediáticos en esto, porque hablamos de discursos como si, digamos, esto, la política o digamos, o la opinión pública o la sociedad fuese una cosa de, bueno, soltar discursos y a ver cuál es el mejor o el que funciona mejor. Y todo eso está mediatizado por unos poderes mediáticos que legitiman, normalizan y empujan unos discursos y, por tanto, unas propuestas, unas soluciones o unas dinámicas políticas y debilitan otras, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la pandemia. La pandemia fue un momento en el que, a nivel internacional, se constató que la intervención de los sectores estratégicos de la economía era sinónimo de estabilidad y de protección social. Y se intervinieron el precio de las mascarillas, se han intervenido en este país, después también con la guerra de Ucrania, el mercado energético, o sea, el mercado de la vivienda. Hemos intervenido mercados, una cosa que hasta ese momento, hasta este gobierno, era de comunistas, era efectivamente, ¿no?, el socialcomunismo bolivariano, vamos a ser como Venezuela. Lo hacemos y no solamente no somos como Venezuela, sino que gracias a eso no hay mayor ejercicio de nacionalización o de intervención que los ERTEs, que es decir, vamos a asumir desde el Estado los salarios de todos aquellos y aquellas para sostener a las empresas y para sostener a los ciudadanos. La intervención pública de la economía funciona, se revela como una mejor herramienta de trabajo que aquellas que se habían empleado hasta ahora, ¿no?, la austeridad, los recortes, etc. Si hubiésemos tenido medios de comunicación hablando durante horas y horas en las tertulias, poniendo ejemplos, sacando a personas que han sido beneficiarias, explicando el funcionamiento, no como esa austeridad malvada, ¿no?, y poniendo una y otra vez las imágenes de los austericidas que tanto dolor y sufrimiento generaron con imágenes de los desahucios, a lo mejor los temas de conversación en el país serían otros. Pero, sin embargo, lo que se empujó desde muchos poderes mediáticos era el comunismo-libertad. Comunismo-libertad. Todo lo que está funcionando es comunismo. Y la propuesta de que aquí, aunque estemos en medio de una emergencia sanitaria, tú puedas salir a la hora que quieras y tener los bares abiertos, etcétera, es libertad. Y eso está empujado desde unos poderes mediáticos que toman decisiones legítimas, porque para eso son empresas privadas, pero no cabe duda de que eso es un poder que está determinando la calidad de los discursos y el tiempo que se habla de ello y el tiempo en el que, y las formas en las que podemos tratar de convencernos las unas a las otras en la sociedad. Sí, sí. Bueno, creo que además es clave entender que no es que los discursos permean por sí solos, sino que hay una razón por la cual permean en nuestras sociedades. Steven, luego Manu. A este tema, yo creo que evidentemente el peso de los medios es muy importante, pero tenemos, yo creo que también desde la izquierda, intentar evitar crear una nuestra especie de teoría del complot, donde al final todo va mal porque o la extrema derecha gana solo por culpa de los medios. Es decir, tenemos que saber un poco matizar, porque si no, no entendemos por qué en otras fases históricas donde los medios no, digamos, la situación de los medios no era mucho mejor, ha habido en cambio otras situaciones, ¿no? Pienso en el pasado también reciente de España o de otros países. Ahora, yo lo que quería hacer era añadir un tema de discusión que me parece muy importante. Cuando hablamos de extrema derecha, muchas veces nos quedamos hablando de los partidos de extrema derecha y evidentemente está muy bien porque están avanzando por doquier. Ahora, yo creo que aquí hay un gran enfermo de las democracias liberales que es la derecha democrática, la derecha mainstream, tradicional, que, bueno, según qué país ha tenido también, digamos, rasgos distintos, pero es el gran enfermo hoy en día, el anillo débil de la democracia, es lo que son los partidos populares europeos, que, atención, no solo están en franco declive en la mayoría de países, electoralmente hablando, sino que además se ha radicalizado. Es decir, son unos partidos que se han en buena medida ultraderechizado. El caso del Partido Popular es evidente. Y yo creo que aquí hay que hacer una reflexión de fondo, porque una democracia liberal y pluralista, que nos guste o no, tiene que contar también con un partido que representa la opinión de gente conservadora, pero que acepta jugar dentro de las reglas del juego democrático. Si perdemos ese sector porque se va también por el monte y se suma la extrema derecha, pues tenemos un problema enorme. Y yo creo que ahora estamos en esa tesitura. Por seguir con algunos elementos que había antes en el debate, yo creo que Vox y la ultraderecha también es un partido del statu quo. Es decir, antes decía Steven bueno, que de alguna manera la ultraderecha es enemiga del Estado de Derecho, enemiga de la democracia de alguna manera, o al menos así lo entiendo yo, o percibo yo ese argumento cuando lo escucho, como lo que existe realmente. Yo estoy de acuerdo con decir que
que la democracia, digamos, es el enemigo de la ultraderecha, siempre y cuando democracia no signifique lo que hay y lo existente. Y por eso, terminológicamente, incluso preferiría decir que es enemiga de la justicia social. Porque creo que plantear que el enemigo de la ultraderecha es, digamos, las democracias liberales realmente existentes, creo que es un error y que además coloca a la izquierda en una posición conservadora frente a una ultraderecha que se presenta como outsider y que se presenta como impugnadora de lo existente. No, el proyecto de la ultraderecha es el statu quo. El proyecto de la ultraderecha es mantener lo existente, que es un sistema en el que el 1% posee la misma riqueza que el 99%. Mantener eso es el proyecto. Es verdad que, digamos, como se han producido una serie de conquistas populares en el Estado y en el statu quo, ¿no? Bueno, pues esos elementos sí son enemigos de la ultraderecha en la medida en la que quiere desmontarlos, ¿no? Pero me parece que eso es la superficie. A nivel profundo creo que es un error pensar a la ultraderecha como un actor que es externo al statu quo. Y por eso es absurdo, yo creo, el discurso que se está produciendo ahora mismo en España de intentar, digamos, buscar la contradicción entre la derecha tradicional y la ultraderecha, acusar al PP de pactar con Vox, ¿no? y digamos, pensar que así tenemos algo que ganar. Al menos por tres motivos. Primero, porque el PP no pierde ni un solo voto por pactar con Vox, pero ni un solo ni medio. Y de hecho, ahora mismo se está formando un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana que podrían haber esperado a formarlo después del 23 de julio y no lo hacen porque les da igual, porque el PP no va a perder ningún voto por pactar con Vox. También por el segundo punto que quería decir, y es porque en el fondo son básicamente lo mismo. Es decir, Vox es una escisión del PP y es un partido formado por altos funcionarios del Estado, por jueces, por policías, por militares, con el objetivo de mantener un statu quo injusto. Y en tercer lugar, y más importante, yo creo que es absurda, digamos, esa añoranza de una derecha civilizada en España frente a lo que representa la ultraderecha, porque eso es exactamente lo que busca la ultraderecha. Su éxito es que nos parezca un alivio que gobierne el PP en solitario con mayoría absoluta, que incluso se plantee que la izquierda debería apoyar al PP en solitario para que no gobierne el PP junto a Vox. Esa añoranza, digamos, de una vuelta a lo que había antes, ¿no?, es precisamente lo que se busca, la pulsión de decir, ok, ni feminismo ni fascismo, bipartidismo. Yo quería... Pablo, y luego Steven, que ha pedido una réplica. Proponerte una transaccional que sería, que es el statu quo, pero es la oferta del statu quo para las personas que no quieren sentirse parte del statu quo, o por lo menos que creen que están por encima, en el sentido este de conozco la otra verdad, conozco el complot, todo esto es la Agenda 2030 y eso desde Donald Trump hemos visto clarísimo, ¿no? Esa idea de a mí no me la dais, a mí no me engañáis, yo sé que todo esto es un plan woke para hundirnos a todos en la miseria, etc. Entonces, claro, yo cuando hablo de statu quo me refiero a partidos que te dicen que no hay nada que preocuparse, que esto todo está genial. Y hay una demanda en todo el mundo de gente que dice, no, es que yo quiero preocuparme porque hay una niña trans en la clase de mi hija, yo quiero preocuparme porque hay más personas que no han nacido en España en las clases de mis hijos. Por todo este tipo de cosas, que además son alimentadas, como habéis dicho, no solo por los medios de comunicación, también por las redes sociales, etc. Por todo este tipo de cosas hay mucha gente que ha rellenado esa oferta. O sea, si no, no existiría. Si no hubiese esa demanda, no hubiera existido Vox, no hubiera habido escisión. Habrían mantenido a todos en el Partido Popular. Habría que decir de todas maneras, esto lo hemos comentado en más de un programa, que Isabel Díaz Ayuso a veces parece una mejor candidata de Vox que Rocío Monasterio. Y creo que eso también nos habla de esa vinculación. Voy con Steven y luego ya pasamos a la ronda de conclusiones. Bueno, no creo que la Hungría de Orbán sea el statu quo liberal que existe. Yo creo que aquí se tiene también que ser un poco precisos y atentos, porque si metemos todo en el mismo saco, luego no, es difícil percibir las diferencias. Evidentemente que algunas cosas del statu quo la derecha extrema la quiere defender y reforzar, pero atención, no es que defender la democracia liberal y pluralista desde una posición de izquierda quiere decir que nos va bien
todo lo que ahora hay en una democracia liberal y pluralista. Desde luego que tiene faltas, tiene ausencias, tiene que ser muy mejorada, pero la única alternativa existente ahora de sistema es la que ofrece la extrema derecha, que no es lo mismo de lo que teníamos. Y entonces yo creo que se puede no perder la propia identidad y no ser percibidos como defensores del sistema, que es lo que le gusta, digamos, la imagen que le gusta vender a la extrema derecha, pero al mismo tiempo intentar, digamos, evitar que las cosas vayan todavía peor. Y entonces mantener lo que hay de bueno y al mismo tiempo trabajar para que esto mejore. Hemos tocado muchísimos temas y podríamos estar aquí muchísimo más tiempo, pero vamos a la ronda de conclusiones. Seguro habrá oportunidad de seguir hablando de las extremas derechas. 1 minuto nuevamente por cada uno y cada una para cerrar este debate. Empiezo con Irene. Bueno, a mí me gustaría terminar con un alegato contra la impotencia, porque creo que de todo lo que hablábamos al final puede hacer pensar no hay nada que hacer, ¿no? Si tienen herramientas muy poderosas, si ellos mismos son muy poderosos y además entroncan con necesidades que tiene la gente y saben dar una respuesta mejor, pues ¿qué hacemos? Pues nos vamos a casa. Yo creo que no. Creo que, volviendo al inicio del debate, lo cierto es que aunque suene y se presente con mucha fuerza esta ola reaccionaria, es una reacción a un avance democrático muy poderoso que a nivel internacional se ha dado en los últimos años, que ha hecho que haya victorias históricas como la de Petro en Colombia, como la de Gabriel Boric en Chile, Argentina, ¿no? Toda la ola democratizadora en América Latina, que ha permitido que en España se acabe el bipartidismo y que por primera vez en la historia haya un gobierno de coalición con un partido como Podemos en el gobierno y por tanto que claro que hay margen y que lo que tenemos que hacer, yo creo, y particularmente las feministas, ¿no? Y particularmente aquellas que estamos en el punto de mira de esa ola reaccionaria, es no callar y luchar y ofrecer más derechos frente a esa ola reaccionaria. Manu. Bueno, con el mismo espíritu, ¿no?, de qué es lo que se puede hacer y por qué pasa lo que pasa. Efectivamente, la ultraderecha ha emergido en España en el momento en el que la izquierda había llegado a su mejor posición en 80 años, y eso no hay que olvidarlo, y en el momento en el que el feminismo ha logrado un avance cultural impresionante. A partir de ahí tenemos este problema, ¿no?, y esta radicalización violenta del sistema que tenemos que enfrentar. Ahí yo pondría el foco en 2 ámbitos de intervención, en el social y en el cultural y mediático, ¿no? En el social, bueno, pues en el contexto de una sociedad neoliberal que produce individualismo, ¿no?, y que produce unas determinadas formas políticas que nos juegan en contra, creo que debemos construir tejido social y hacer mucho trabajo en ese ámbito en los años que vienen. Y a nivel ideológico, porque efectivamente yo también pienso que la ultraderecha sobre todo es un fenómeno ideológico, de transformación de la estructura ideológica. Si un historiador del futuro quisiera comprender por qué pasa lo que pasa, tendría que mirar, hacer un visionado de la televisión y de las redes sociales, de lo que se decía en los años 20 del siglo XXI, y frente a eso creo que hay que construir un poder de enunciación y un poder cultural alternativo, es decir, 10, 100.000 centros sociales y 10, 100.000 canales red. Lo intentamos aquí, Pablo. Bueno, yo creo que la victoria de la extrema derecha son las políticas de austeridad y son las que nos promete ahora mismo el consenso de la Unión Europea, con muy pocas excepciones, pero no basta solo con reclamar mejoras socioeconómicas. Creo que las batallas culturales son fundamentales y la emotividad, las emociones y los afectos son muy importantes para esos sectores de transformación social, lo que llamamos izquierda, o la justicia social. Esto, cómo organizarlo por nuestra parte, yo creo que es lo que nos está llevando demasiado tiempo y es muy difícil. Creo que no hacer una retórica vacía de esa sentimentalidad, sino formar comunidades que de verdad protesten, luchen y confronten. No simplemente arroparnos las unas a las otras, que eso está muy bien, sino confrontar y en las calles, ¿no?, al final. Steven. Bueno, yo creo que 3 reflexiones rapidísimas. La primera, la extrema derecha está avanzando por doquier, pero no es imbatible. Se puede bater, se puede ganar, se puede derrotar, y eso se ha demostrado en diferentes elecciones, si pensamos a Lula o pensamos también a 2020 en Estados Unidos. ¿Qué es necesario para esto? Y aquí van las 2 reflexiones finales. Una es que haya una sociedad movilizada, una sociedad que sobre todo en las clases medias y bajas salga a votar.
y no se quede en casa. Y lo otro, volver a dar con más fuerza de lo que se ha hecho hasta ahora la batalla cultural, sin pero entrar en el marco de las guerras culturales, que es otra cosa, que es lo que utiliza la extrema derecha. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Tiempos complejos necesitan análisis de fondo. Para que este programa siga siendo posible, dependemos de ustedes. Entren a canalred.tv y denle a suscribir para que sigamos viéndonos como siempre todos los viernes. Me convierte en Comanche. Comanchería es un modo de vida, atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de espanto.